Hola, en nombre de la Academia Métodos te doy la bienvenida a este vídeo de presentación del curso de preparación para las oposiciones de acceso al Grupo C2 de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía. A lo largo del mismo vamos a ver todo lo concerniente con este tipo de preparación, sobre todo dirigido al examen. Veremos cuál es el temario, veremos cuáles son las pruebas y fundamentalmente veremos la metodología que seguiremos para la preparación de estas pruebas que se celebrarán aproximadamente dentro de un año. Se tratan de unas oposiciones de la Junta de Andalucía. Vamos a preparar estas oposiciones para el grupo C2000, el cuerpo denominado de auxiliares administrativos. El primer requisito es presentar la solicitud en tiempo y forma, de lo cual aún no se ha abierto la convocatoria, pero sí en nuestra página web aparecerá en el momento en que se puede hacer y el plazo en el que se debe de desarrollar esa presentación. El primer requisito para poder participar es el requisito de nacionalidad. ¿Quién puede participar en estas oposiciones? Pues aquellos que posean la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega y los nacionales de la República de Islandia, además de cumplir los requisitos exigidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Evidentemente, antes de presentar la solicitud, este requisito deberás saber si lo cumples o no. La edad mínima con la que se puede participar en estas oposiciones es de 16 años. Asimismo, se ha de tener la siguiente titulación: graduado en educación secundaria obligatoria o cualquier otra titulación equivalente a la misma. Se ha de tener la capacidad funcional para poder desarrollar el desempeño de las tareas habituales del cuerpo a que se aspira. Asimismo, se ha de tener la habilitación necesaria para poder desarrollar esas funciones. ¿Qué quiere esto decir? Pues que no se haya inhabilitado mediante ningún tipo de procedimiento judicial o administrativo para el desarrollo de las funciones desarrolladas por los empleados públicos o por los funcionarios en este caso. Las materias sobre las que va a versar durante todo el desarrollo de este curso son 22 temas. Esos 22 temas están divididos, como podemos ver aquí en esta pantalla, en dos tipos de áreas. Una jurídico-administrativa general, la cual son 12 temas, y otra de organización y gestión administrativa, en la que también se incluyen 3 temas de informática. Es decir, estos 10 temas de organización y gestión administrativa, más los otros 12 temas del área jurídica administrativa, será toda la materia sobre la que versará el examen tipo test, ahora lo veremos el tipo de examen que se hará, el examen tipo test en el que se habrá de demostrar los conocimientos del opositor. Dentro de las materias del área jurídico-administrativa general tendremos que estudiar la Constitución, tendremos que estudiar lógicamente el Estatuto de Autonomía de Andalucía, con referencias también a todo el sistema de estatutos de autonomía contemplado en la Constitución. Veremos cómo se organiza la Junta de Andalucía. Tendremos unas nociones breves sobre el derecho administrativo, principal herramienta de los funcionarios públicos. Trataremos también el tema de la igualdad y la violencia de género, el presupuesto de la Junta de Andalucía, cómo se desarrolla el presupuesto, cómo se elabora, cómo se cumple, cómo se controla. Por supuesto, tendremos que conocer cómo funciona la función pública en Andalucía y en general a través del estatuto o del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, y también el sistema de seguridad social de todos los españoles. Dentro de estas materias vamos a ver sucintamente qué son cada uno de los temas que se van a ir estudiando en la materia que se pide para estas oposiciones.
principio, comenzaremos estudiando la Constitución Española de 1978. Cuáles son esos valores superiores que recoge y los principios en los que se inspira la misma. Tendremos que estudiar cuáles son los derechos y libertades que se recogen en la misma. Veremos cómo se estructura las distintas secciones, los distintos títulos, los distintos artículos, para que podamos tener un conocimiento amplio, en este caso, de la Constitución Española de 1978. También veremos las garantías y los casos de suspensión de la misma. Veremos cuándo se puede, qué tipos de derechos y libertades se limitarán en caso de que se declare el estado de emergencia, de alarma o de excepción. Cuando pasemos al tema 2, ya nos centraremos un poquito más en en la organización territorial del Estado de las comunidades autónomas. Veremos cuál es el fundamento constitucional de ese Estado, de las autonomías. Veremos los distintos estatutos de autonomía, no veremos cada uno de ellos, sino los distintos tipos, la tipología existente. Veremos una delimitación de las funciones y competencias del Estado y de las comunidades autónomas, cómo se reparten el Estado y las comunidades autónomas, las distintas competencias objeto de su desarrollo. Y por último también veremos una ligera pincelada de la administración local con las tipologías de los entes locales, ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y otros tipos de organismos. El tema 3, ya entramos más concretamente en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Veremos los antecedentes históricos culturales, veremos, por ejemplo, aquí cómo se fue gestando el Estatuto de Andalucía desde sus primeros momentos, veremos cómo se gestó también el escudo, la bandera. Todo eso suelen ser también preguntas que suelen caer de forma recurrente en las pruebas de las oposiciones. Veremos concretamente también el Estatuto de Autonomía para Andalucía, su fundamento, la estructura, el contenido básico y las competencias que tiene asumida la Comunidad Autónoma de Andalucía. También veremos cómo se reformó el estatuto o cómo se podría reformar en un futuro el mismo. En el tema 4 entraremos ya más concretamente aún en la organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Veremos el Parlamento de Andalucía, veremos la figura del presidente de la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. Aquí curiosamente el temario todavía sigue hablando de presidente, cuando realmente sabemos todos que en Andalucía tenemos una presidenta y aquí había un problema de lenguaje no sexista. Se debería de hablar de la presidencia de la Junta de Andalucía y no del presidente, pero bueno, todavía queda mucho camino por recorrer hasta que consigamos un lenguaje no sexista. También hablaremos del Poder Judicial en Andalucía y de otras instituciones de autogobierno, como pueden ser los institutos públicos y demás. Un poquito más, damos un paso más dentro de la organización de la Junta de Andalucía y ya entramos en los principios de organización, de actuación, de atención ciudadana. Cómo se organiza territorialmente la Junta en las consejerías y en las delegaciones provinciales y o territoriales que tiene en cada una de las provincias de Andalucía, de toda la comunidad autónoma. También veremos otros entes instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía, como son los institutos públicos, las agencias públicas y demás. Toda esa materia la llevaremos perfectamente desarrollada por si sale alguna pregunta en el examen tipo test. Ya entrando un poquito más en la parte más complicada, pero ya llevaremos un buen trecho de estudio, pues entraremos en lo que es el derecho administrativo, una parte bastante árida y bastante compleja, pero desde el método que vamos a utilizar seguramente no habrá ningún tipo de problema porque vamos a intentar siempre utilizar una terminología clara y sencilla para el opositor. Vamos a intentar no huir
de lo que son los conceptos jurídicos, puesto que no tenemos más remedios que utilizarlos porque van a salir en el examen, pero sí vamos a procurar siempre buscarle iba a decir la traducción, no realmente la traducción, ¿no? Sino buscarle cuál sería la palabra con la que nosotros normalmente utilizaríamos ese concepto. Por ejemplo, si algún momento tenemos que hablar de la interdicción de la Federación de Comunidades Autónomas, explicaremos qué significa interdicción. Diremos, os lo puedo adelantar, diremos que una interdicción es una prohibición, es decir, la Constitución prohíbe que se generen federaciones de comunidades autónomas. Esa va a ser la metodología que vamos a utilizar. Pero evidentemente tendréis que saber qué es una interdicción, puesto que puede salir en el examen, y lo que no puede ser es que cuando llegue al examen digáis, yo esa palabra la desconozco. Existirá un glosario de términos jurídicos en el que podréis ir consultando cada vez que necesitáis alguna palabra o algún concepto jurídico, podréis ir utilizándolo. Pero siempre vamos a procurar huir en la medida de lo posible de ese tipo de palabras. Insisto, no vamos a huir en la totalidad, pero sí vamos a procurar usarla lo menos posible. Vamos a intentar usar un lenguaje claro y comprensible para el examen, el que está estudiando toda esta materia. Sí, se me había ido un poquito a la mente. Quería deciros también que, por ejemplo, siempre tendremos que utilizar algunos conceptos. Es decir, para una ley orgánica no hay otra forma de decirlo que ley orgánica. Pero sí, cada vez que vosotros utilicéis el concepto o escuchéis el concepto ley orgánica, rápidamente vais a saber qué es una ley orgánica, porque lo vais a tener en la mente, puesto que lo vamos a explicar muchas veces y de forma muy clara. Es decir, de todos los conceptos no nos podremos huir, pero sí de algunos de ellos. Sabréis lo que es una ley orgánica, sabréis lo que es un reglamento, lo estamos viendo aquí, que también es parte de este tema, los distintos tipos de leyes que hay, el decreto ley, decreto legislativo, o sea, todo eso lo iremos conociendo y cuando se termine el curso no habrá ningún tipo de duda en diferenciarlos unos de otros perfectamente. Como vemos aquí, también veremos el acto administrativo, que es un concepto bastante complicado de entender. Veremos la forma de los actos administrativos, cómo se pueden desarrollar cada uno. La motivación, es decir, qué actos de la administración tienen que llevar una motivación. Aquí volvemos a lo que os estaba comentando antes. No vamos a hablar directamente de motivación. ¿Qué es una motivación? Es algo tan simple como explicar el por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Eso significa motivación. Y vamos a ver claramente qué escritos, por decirlo así, que salgan de la administración deben llevar esa explicación, esa motivación. Vamos a explicar también claramente cómo se hacen las notificaciones, cómo se le comunica al administrado lo que la administración le quiere comunicar. Ese es el concepto notificación. Insisto, en su momento iremos desgranando todos y cada uno de estos conceptos de manera sencilla y clara para cada una de las personas que lo puedan estar escuchando. Veremos también la publicación, es decir, cuando una notificación es infructuosa, cuando esa notificación no ha llegado a la persona, al administrado que debería de llegar por cualquier motivo, pues entonces cómo se puede publicar, dónde se ha de publicar y cómo se ha de publicar. No quiero adelantar conceptos, cada cosa en su momento. Veremos también cuál es la eficacia, o sea, cuando un acto administrativo es eficaz y cuándo es válido, la eficacia y la validez. Y también veremos cuáles son los recursos que el administrado puede tener para aquellas decisiones de la administración con las que no esté de acuerdo, pues poder recurrirla y demostrar que tiene otro derecho distinto al que la administración dice. Todo esto se desarrolla a través de lo que se denomina el procedimiento administrativo común. Por tanto, también tendremos que ver los principios generales. Veremos cuáles son las fases del procedimiento y veremos los derechos de los interesados en ese procedimiento. Ya dejamos el derecho administrativo y pasamos a la normativa sobre igualdad y de género.
Veremos la igualdad de género, los conceptos generales, veremos la violencia de género, también sus conceptos generales, y la publicidad institucional e imagen pública no sexista. En todas las convocatorias suele salir mínimo alguna pregunta de cada uno de estos temas. Así que es un tema que no se puede tampoco dejar sin estudiar. Hay que repasarlo, hay que repasar absolutamente todo, pero este tema siempre suele caer. Igualmente, la igualdad de género en las políticas públicas, el concepto de enfoque de género y de transversalidad. Y cómo se integra esa transversalidad en la Junta de Andalucía. Todos estos temas irán perfectamente desarrollados a lo largo de todo el curso. Luego entraremos un poquito en cuál será la metodología. Seguimos en los temas del área jurídico-administrativa general y cuando lleguemos al tema 10 veremos el presupuesto de la de la Comunidad Autónoma de Andalucía. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuáles son las fases del ciclo presupuestario? ¿Cómo tiene que llegar al Parlamento de Andalucía? ¿Cómo se tiene que aprobar? ¿Los plazos? Todo ese tema se irá estudiando en este tema. Y también una leve referencia a los distintos documentos contables por los que la Administración va desarrollando todo este presupuesto. En el tema 11 entraremos ya directamente a analizar la función pública de la Administración de la Junta de Andalucía, los empleados públicos, los funcionarios y el personal laboral. Veremos cómo se adquiere o cómo se puede perder esa relación de servicio con la Administración General de la Junta de Andalucía. Veremos qué es la carrera profesional y la promoción interna, la provisión de puestos de trabajo, las situaciones administrativas en las que cualquier empleado público va a estar a lo largo de toda su vida administrativa, qué derechos y qué deberes tienen esos empleados públicos y el régimen disciplinario con el que se puede corregir algún acto que no sea ajustado a esos derechos y deberes de los empleados públicos. Y por último, como decía, dentro de las materias del área jurídico-administrativa también haremos una referencia a todo lo que es el sistema español de seguridad social. ¿Cuál es el régimen general, la afiliación de trabajadores, las altas, bajas, la cotización y otros regímenes de previsión social del personal al servicio de la Junta de Andalucía? Como por ejemplo el tema de MUFACE que tienen los funcionarios, los docentes. En el segundo grupo de materias que vamos a trabajar a lo largo de todo este curso de preparación de las oposiciones están las materias de organización y gestión administrativa. En este grupo pues estudiaremos lo que es la comunicación, tendremos nociones de atención al público, tendremos unas nociones también de cuál es el derecho de información, hasta dónde llega el derecho de información del ciudadano y que puede obligar a pedir, qué tipo de documentación existe y qué tipo de documentación se le ha de entregar a estos ciudadanos, cómo se ha de guardar y cómo se ha de mantener toda esa documentación, es decir, el concepto de archivo, por supuesto el tema de protección de datos de carácter personal, que es algo muy importante y que tenemos también como empleados públicos que proteger. Y ya, como decía, los tres últimos temas tratarán el primero de los sistemas informáticos, el segundo de los sistemas ofimáticos y el tercero de las redes de comunicaciones. Vamos a ver un poquito también más detalladamente todos y cada uno de los temas que componen este programa de materias. Como os decía, en el tema 13 comenzaremos con lo que es la comunicación, los elementos de la comunicación verbal, la comunicación no verbal, los canales por los que llega y unas breves nociones de la atención al público, cómo debemos de dirigirnos a ellos, cómo debemos de afrontar también algunos problemas que podemos tener con ellos. Puede llegar personas que estén en algún momento algo enfadadas, cómo debemos de afrontarlo. Es decir, todos estos temas también iremos viéndolo, puesto que, como veis aquí, es materia propia del programa. También en el tema 14 veremos las relaciones de la ciudadanía con la Junta de Andalucía. ¿Qué derechos de información, petición y participación tienen los ciudadanos?
Cuando hablamos de información, no solamente debemos de pensar en esa información que pedimos de algo particular nuestro, que es lo que suele ser habitual, ¿no? Yo quiero saber eh, qué datos tiene la administración de mí. Cuando hablamos de este tipo de derecho de información es algo más. Eh, están sobre todo el tema de los estudiosos, las personas que están haciendo algún estudio, investigadores, que tienen derecho también a acceder a aquellos archivos de la administración que sean para preparar algún tipo de tesis o demás. Entonces, este es el derecho de petición y el derecho que tienen estos ciudadanos a pedir esta información que les pueda venir bien para estos estudios que están realizando. ¿Cómo han de hacerlo? Pues aquí vienen los medios y canales de esta relación, los servicios de información y atención a los ciudadanos, la transparencia en el acceso a la información pública, cómo ha de ser este acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y las sugerencias y reclamaciones, la recepción, registro, tramitación y gestión de los mismos. En el tema 15 ya entraremos más específicamente en los documentos de la Administración de la Junta de Andalucía, los tipos de documentos que tiene, cuál es la identidad y la imagen corporativa en el diseño y la composición de textos, unas recomendaciones de estilo, el uso no sexista del lenguaje administrativo, como habíamos hablado anteriormente, cómo son los sellos oficiales, los tipos normalizados, normas de usos y control, y también los documentos de los ciudadanos y los tipos de documentos que tienen los ciudadanos para presentar. Cómo se han de gestionar estos documentos en la Administración de la Junta de Andalucía es lo que tratará el tema 16. ¿Qué se ha de hacer con los documentos originales? ¿Qué se ha de hacer con las copias? ¿Qué documentos originales es obligatorio presentar y qué documentos originales se han de presentar exclusivamente para la consulta? ¿Cómo se forman los expedientes? ¿Cómo funcionan los distintos registros administrativos para la presentación y tramitación de los documentos? Y la identidad corporativa de los archivos y de la Junta de Andalucía en general. Seguimos con el tema del archivo, el concepto, tipos de archivos, la organización del archivo. En la administración es algo muy importante que los archivos se han de mantener siempre presentes y siempre completos. Es una obligación de todo empleado público que ese archivo siempre esté completo y que no falte ningún documento. Por tanto, este es también un tema muy importante y que cada vez se le está dando más importancia, puesto que, aparte, como estaba comentando anteriormente, también se pueden hacer algún tipo de investigación histórica sobre esta documentación, pues incluso puede haber investigaciones judiciales. Por tanto, los archivos deben de tener siempre una continuidad. Y aquí estudiaremos cómo se ha de mantener un archivo siempre organizado y cómo se ha de mantener con distintas normas de seguridad y de acceso a los archivos. Cuál es el proceso y cómo se han de archivar los mismos. También algún dato muy importante es la protección de datos de carácter personal. ¿Cuál es la regulación legal? Los principios de esta protección de datos, los ficheros de titularidad pública, infracciones y sanciones, que suelen ser bastante importantes, datos que están especialmente protegidos, el derecho de acceso a los archivos, las limitaciones y formas de acceso y la Agencia de Protección de Datos y el Registro de Protección. Y ya por terminar esta parte de la organización y gestión administrativa, también se va a hablar del tema de calidad. El concepto de calidad, las cartas de servicios, la definición, la estructura, su contenido, elaboración y competencias en materia de calidad. Y como decía, ya terminamos del tema de organización y gestión administrativa y entramos más concretamente en el ámbito de los sistemas informáticos. El tema 20, hablamos ya de los conceptos fundamentales de los sistemas informáticos, que es el hardware, que a veces nos resulta algo complicado, pero bueno, os explicaremos de forma sencilla qué es un hardware, cuáles son los componentes de un ordenador, los periféricos, las redes de área local, cómo se han de almacenar los datos, cuáles son las operaciones básicas de mantenimiento, los sistemas operativos y
con especial referencia Windows y Guadalinux. Guadalinux, que es un sistema de Linux específico para la Junta de Andalucía. Cómo se ha de trabajar en un entorno gráfico, qué es el explorador del fichero, cómo se gestionan las carpetas y archivos, las herramientas del sistema y formatos de ficheros. Como veis, también es un tema bastante importante. Y aunque a veces creemos que entendemos de ordenadores, pues que todos tenemos ya un ordenador en casa, la verdad es que cuando se hacen algún tipo de preguntas tipo test es bastante complicado. Pero no tengáis problema, que seguro que con el método que utilizamos en nuestra academia seguro que no tendréis ningún tipo de problema. También hablaremos de los sistemas ofimáticos, que son los procesadores de textos, qué son las hojas de cálculos, cuáles son las fórmulas y funciones de las hojas de cálculo, cómo se hacen gráficos, cómo se gestionan datos y todo tipo de aplicaciones ofimáticas que se utilizarán en el día a día en el desarrollo del trabajo de los auxiliares administrativos de la Junta de Andalucía. Y por último ya, el último tema, el tema de redes de comunicaciones e Internet. Veremos los correos electrónicos, veremos hasta qué punto el empleado público debe de hacer un uso responsable de este tipo de sistemas informáticos y de redes de comunicaciones y el sistema de información horizontal en la Junta de Andalucía. Como digo, estos 22 temas son sobre los que se va a desarrollar el examen, porque realmente nosotros vamos a dirigir nuestra preparación al examen. Ha dirigido para que cuando estéis sentados el día del examen delante del temario que os ponga, de las preguntas que os ponga, no tengáis ninguna duda. Nosotros trabajaremos en ese sentido. ¿Cómo son las pruebas? Pues mirad, existe un primer ejercicio que será de carácter eliminatorio con 100 preguntas tipo test, de ellas 5 de reserva. Las preguntas, cada una de ellas, luego veremos varios ejemplos de las mismas, cada una de las preguntas tendrán 4 respuestas alternativas, de las cuales solamente una es la correcta. No puede haber ningún tipo de duda que sea una u otra. Sí es cierto que a veces hay algunas que suelen ser más correctas que otras, pero ese tipo de preguntas normalmente ya se está eliminando de este tipo de pruebas. Para responder las 100 preguntas hay 120 minutos, es decir, más de un minuto por pregunta, con lo cual se puede hacer perfectamente. No suele faltar tiempo de forma habitual. Evidentemente habrá preguntas que tardaremos un poquito más porque dudaremos en ellas, pero lo general es que se puede hacer perfectamente, incluso, insisto, que sobre tiempo para hacerlo. Las preguntas, cada acierto se valora con un punto y cada contestación errónea penaliza con 0,33 puntos, es decir, un tercio del valor de la respuesta. Se ha de tener siempre mucho cuidado. Es preferible dejar las preguntas en blanco. Si se tiene duda, es preferible dejarlas en blanco que restar los 0,33 puntos, porque esos 0,33 puntos se los estamos restando a una pregunta que ya teníamos bien. No sé si me estoy explicando correctamente. Siempre pensamos, bueno, solamente me va a quitar 0,33. No, te quitan 0,33 de una pregunta que ya previamente tenías correcta, con lo cual es bastante más. Pero insisto, todos esos temas los vamos a entrenar, los vamos a preparar a lo largo de todo este curso. El segundo ejercicio, una vez que se supere el primero, no todos van a hacer el segundo ejercicio, sino simplemente los que hayan superado el primer ejercicio, consistirá en otra prueba de carácter eliminatorio, en este caso un ejercicio práctico, que se desarrollará en un ordenador al que previamente se le habrá desactivado las funciones de corrección automáticas de texto y sobre se da una plantilla y sobre esa plantilla ahora veremos un modelo de otro examen, de otro año. Sobre ese modelo pues hará una prueba de procesador de texto, de hoja de cálculo, sobre el paquete ofimático LibreOffice. Cuando se publica la convocatoria, aparece también
evidentemente, cómo se desarrollan los distintos ejercicios. Y aquí nos dice en la convocatoria, en la última que se publicó, que fue el 14 de diciembre de 2016, que es la que se está desarrollando en estos momentos, que se valorará en este ejercicio los conocimientos y habilidades en las funciones y utilidades del procesador de texto con un peso relativo del 40%. Es decir, el trabajo que se haga sobre el procesador de texto Writer, que es en este caso el que se utiliza, tendrá un peso relativo de un 40%. La prueba que se realice sobre la hoja de cálculo Calc tendrá un peso relativo del 30% y el otro 30% para aplicar y sacar la nota se aplicará sobre la velocidad, la ausencia de errores u omisiones de texto y la detección y corrección de falta de ortografía. ¿Qué nos quiere decir esta última frase? Pues que dentro de la prueba que venga para el procesador de texto vendrán faltas de ortografía y habrá que detectarlas y no copiarlas, evidentemente. Entonces ya hemos dicho 40% del peso para el procesador de texto, 30% para la hoja de cálculo y otro 30% para la limpieza, velocidad y detección de errores ortográficos. Aquí tenemos una muestra de una prueba, o sea, de una de las preguntas que ha salido en la prueba que se ha desarrollado ahora en el mes de octubre. Aquí podemos ver cómo se pregunta y veis la pregunta, está claramente definida y las 4 respuestas alternativas que hay que escoger una de ellas. Esto no se hace sobre el papel, eso se me había olvidado comentarlo, no se marca sobre este papel, sino que hay una hoja de respuestas en la que se irán marcando, insisto, todos esos sistemas los iremos entrenando a lo largo de todo el curso para que se pierda el menos tiempo posible el día del examen. Pues como veis aquí nos dice que en un procedimiento administrativo, ya os comenté antes que vamos a estudiar perfectamente todo el procedimiento administrativo, si el interesado recibe la notificación, recordad que hemos hablado también anteriormente de la notificación, si el interesado recibe la notificación de un acto por distintos cauces, ¿qué fecha se toma en cuenta según el artículo 41 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? Pues entonces vosotros tendréis que decir en la hoja de respuesta que se os entregará en el día del examen, tendréis que decidir cuál de estas 4 es la correcta. Evidentemente, vosotros no tendréis ningún tipo de duda el día que lleguéis al examen y sabréis que la respuesta correcta es la C, la fecha de la notificación producida en primer lugar, porque así lo recoge el artículo 41.7 de esta ley que se nos indica aquí, de la Ley 39 de 2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Otra pregunta, insisto, de las que han caído este año. Veis que os decía anteriormente que siempre cae alguna sobre violencia de género, sobre igualdad, sobre discapacidad. Siempre cae alguna pregunta sobre esta materia. Y entonces pues vemos aquí que los efectos de la Ley 13/2007, de medida de prevención y protección integral para la violencia de género, no se considera violencia de género según el artículo 3. He querido traer a colación esta pregunta también para que veáis que tenemos aquí el tipo de pregunta negativa. Es otra de las técnicas que vamos a ensayar. Cuando uno está en un examen que tiene 120 minutos para 100 preguntas, lo normal es que vaya siempre bastante acelerado y no se dé cuenta que la pregunta va en negativo. Entonces, tenemos que ver aquí la respuesta que es la que no se considera violencia de género según el artículo 3. Cuando estamos viendo esto, ya sabemos que de las 3 que hay aquí, de las 4 que hay aquí, 3 sí son violencia de género. Hay una que no se considera violencia de género y esa será la que tendremos que marcar. Insisto, todo esto lo iremos viendo y lo iremos entrenando a lo largo del curso. Otra pregunta distinta también, esta ya de la última parte, que también la he querido sacar aquí
porque es algo que cualquier persona que se esté preparando de manera independiente, sin acudir a una academia como la nuestra, que tiene toda la información y tiene toda la legislación perfectamente actualizada, difícilmente podrá saber qué son estas palabras que vienen aquí: notifica, solicita, pida o modela. Nosotros vamos a daros todas las información para que podáis desarrollar este tipo de respuestas sin ningún tipo de duda. Porque ya os digo que tendremos siempre toda la legislación perfectamente actualizada y tendremos toda la información necesaria para afrontar con éxito este tipo de pruebas. En el mismo sentido, también os quería decir que nosotros, aparte de estas preguntas, que evidentemente las vamos a sacar a lo largo del curso cuando iremos estudiando estas materias, cada una de las preguntas que nosotros hagamos, las respuestas no irán simplemente en un cuadro diciendo pregunta 22, la respuesta es la D, por decir algo. No estoy diciendo que en este caso sea la D. Nosotros cuando expliquemos la respuesta, explicaremos perfectamente y claramente cuál es la respuesta correcta para que se sepa y no quepa ningún tipo de duda. Diremos que la respuesta correcta es tal, por esto, por esto, por esto, y porque viene recogido en el artículo 41.7, tal, pom, 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 y todos esos datos vendrán perfectamente explicados, y especificados para que en el opositor no quede ningún tipo de duda. Aquí tenemos la prueba, del segundo ejercicio, que se celebró no en esta convocatoria, porque aún no se ha desarrollado, sino la anterior. Fijaros cómo aquí también podemos observar que todavía se utilizaba el procesador de texto Word. Con esta plantilla, pues ya nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues tenemos que la orientación vertical, el tamaño que tenemos que utilizar, dónde tenemos que poner los márgenes, tenemos que insertar una tabla con una fila y dos columnas repartidas homogéneamente. En la celda izquierda tendremos que escribir un texto con carácter especial. Aquí veis, ¿eh? Aquí tenéis también un modelo de cómo son los exámenes. Todo este tipo de pruebas, insisto, nosotros iremos practicándolas y iremos haciendo una práctica perfecta a lo largo de todo el curso. ¿Cuál es la metodología que vamos a utilizar para esta preparación? Pues nosotros haremos una preparación online a través de una plataforma propia, la plataforma que tiene métodos. Esta plataforma permite y da la posibilidad de que se pueda utilizar en cualquier dispositivo, ya sea ordenador, tableta, teléfono móvil. ¿Qué nos permite con esto? Que no tenemos que estar cargando en ningún momento con libros. No tendremos que cargar con apunte, no tendremos que cargar con nada. Simplemente, hoy en día que todos llevamos un teléfono móvil en el bolsillo, pues simplemente, pues si vamos en el autobús, estamos en la playa o estamos esperando la consulta de un médico, pues podemos sacar el teléfono móvil y podemos ir haciendo parte del curso. Podemos ir haciendo los tests, podemos ir viendo los vídeos de cada uno de las asignaturas, de los temas que vayamos viendo. Lo podremos ver en el ordenador. Insisto, esta es una facilidad que viene muy bien, puesto que no tenemos que cargar con los libros y nunca tendremos la excusa de decir es que no tengo los libros o es que no quiero cargar con el libro. El método es totalmente accesible desde cualquier medio dispositivo electrónico. Semanalmente se hará entrega de un material de estudio con el desarrollo del programa de las materias. Iremos habrá un acceso a toda la legislación completamente actualizada, la necesaria para la preparación. Tendremos unos links, unos accesos directos a los boletines oficiales, tanto Boletín Oficial del Estado como al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o cualquier otro que necesitemos, de manera que siempre estará toda la legislación al día, completamente actualizada, para que no tengamos ningún tipo de problema de actualización. Habrá un vídeo introductorio con la explicación de los aspectos más importantes de cada uno de los temas. Tendremos tutorías vía correo electrónico. Se irán realizando exámenes tipo test sobre la materia estudiada. Estos tests, una vez que se hayan realizado,
vendrá la contestación y la contestación correcta y una explicación de esa respuesta. Una explicación larga, es decir, no, como os decía anteriormente, no simplemente diremos la respuesta es la C, como ocurre con otros tipos de preparación que hemos visto y que bueno, y que después te tienes que poner a darle vuelta por qué es la C y no es la D. Nosotros diremos, la respuesta correcta es esta y por estos motivos. Y pues, por supuesto siempre basándolo en la legislación, que quede claro cuál es la respuesta. Haremos una planificación de la materia a estudiar de manera pedagógica, no secuencial. No, a veces tampoco vamos a seguir el temario propuesto por la Administración, sino que vamos a ir cambiándolo de manera que vaya siendo comprensible cada uno de los conceptos que tengamos que estudiar. Que no tengamos que sacar un concepto antes de haberlo explicado. Insisto, vamos a hacerlo de una manera pedagógica y no secuencial. Vamos a explicaros también técnicas de planificación de estudio, cómo hay que volver siempre a repasar de forma periódica. No podemos llegar y estudiar todos los temas, los 22 temas, y al cabo de los 6 meses intentar dar un segundo repaso, sino que iremos dando técnicas de planificación de estudio. Haremos técnicas de afrontamiento de exámenes tipo test, algunos trucos, por decirlo así, que tenemos para que ese tipo test pueda ser un poco más fácil. Iremos realizando esquemas para facilitar los repasos. Habrá conexión entre las materias para facilitar su comprensión. Todo esto es como un reloj en que los distintos engranajes van encajando unos con otros para que al final funcione. Y eso es lo que vamos a intentar también. No, cuando hablemos, por ejemplo, de los decretos leyes o de las leyes, pues iremos explicando para qué sirven. Cuando hablemos de los distintos ámbitos de la Administración de la Junta de Andalucía, o hablemos del archivo, cuando hablemos de los registros, iremos todo encajándolo para que funcione el engranaje perfectamente como un reloj y a su vez para que nos facilite la comprensión de todas estas materias. En fechas ya próximas a los ejercicios, cuando se vayan acercando, realizaremos simulacros de exámenes y de supuestos prácticos. Haremos repasos de temas ya estudiados para que no caigan en el olvido, lo cual es fundamental, porque si no, si lo dejamos pasar mucho tiempo los temas y vamos avanzando, avanzando y avanzando, cuando volvemos otra vez al principio es como si no nos hubiéramos leído nada y el olvido es muy importante. Así que iremos haciendo repaso de esos temas de forma periódica. Nuestra preparación teórica irá orientada siempre a la realización del examen tipo test. Y lo haremos también desde la potenciación del pensamiento crítico. No vamos a pretender en ningún momento que el alumno haga una memorización, puesto que después, a la hora de la verdad, las preguntas no tienen nada que ver como nosotros la hemos estudiado. Si lo estudiamos de manera memorística, por decirlo así, cuando llegue la hora del examen vamos a decir, es que esto no es lo que yo me he estudiado. Vamos a potenciar este pensamiento crítico de manera que el alumno, el opositor en este caso, sepa enfrentarse a esa pregunta tipo test, tanto si es en carácter positivo como si es en carácter negativo. Es decir, como si se le pregunta cuál de las siguientes no. Si nosotros hemos preparado este pensamiento crítico, siempre va a ser mucho más fácil afrontar este tipo de preguntas. Haremos, por supuesto, exámenes de convocatorias anteriores. Como veis, ya tenemos nosotros acceso al examen de la última convocatoria que se está celebrando, que es la del año 2015-2016. Haremos explicaciones comprensibles de los conceptos jurídicos con un glosario de estos términos jurídicos para su rápida consulta. ¿Cuál es el plazo de preparación adecuado para estas oposiciones? Nosotros consideramos que unos 10 meses. Y iremos realizando la planificación en función de las fechas de la convocatoria. De momento no se ha convocado a fecha de hoy, al objeto de poder dar un segundo repaso. ¿Cuáles son las condiciones laborales de los auxiliares administrativos? Pues
el salario viene a ser alrededor de 1.100, 1.200 euros al mes, 14 pagas, el horario son 37 horas 30 a la semana, en realidad son 35. A ver cómo explico esto. La realidad es que son 37 horas, 30 horas a la semana, pero la Junta de Andalucía pues ha adoptado un criterio de que son 35 horas a la semana y ahí están con el Tribunal Supremo, que si sí, que si no. Realmente lo que es legal son 37, 30 horas a la semana, pero hoy por hoy se están realizando 35 horas a la semana. El puesto de trabajo, al ser una convocatoria autonómica, dependiendo del puesto que se saque en el orden de las oposiciones, pues se podrá coger una plaza u otra. Con suerte puede tocar en la propia provincia y si no, pues puede tocar en cualquier otra provincia de las de Andalucía. Lo que sí también es cierto que se genera una bolsa de empleo que se suele abrir para los aspirantes que hayan aprobado alguna de las pruebas para sustituir las bajas. La situación actual es que se está desarrollando la convocatoria 2015-2016, que se publicó en el BOJA del 14 de diciembre de 2016. En esta fecha se indicaba que el primer ejercicio nunca se celebraría antes del 15 de septiembre de 2017. Y en el BOJA del 13 de septiembre de 2017 se convocó el primer ejercicio para el 29 de octubre. Como veis, se ha ido cumpliendo. Con lo cual nosotros podemos entender que si se cumplen también los plazos que más o menos se está comentando que se va a realizar, aproximadamente en el mes de diciembre de 2017 se va a publicar la convocatoria para este año 2017 y que nunca será el examen antes de finales de octubre. Eso es lo que nosotros entendemos y vamos a ir dirigiendo toda nuestra preparación hacia este objetivo. La próxima convocatoria, como os decía, está pendiente de su publicación en el BOJA, estaremos atentos para ver cuándo es. Lo que sí se conoce ya es que el número de plazas será 152. El año pasado, en la convocatoria 15-16, solamente salieron 89 plazas. Y ya por último, antes de despedirme, me gustaría dar unos breves apuntes, unas breves pinceladas de lo que es realmente todo lo que es la convocatoria. Sinceramente, no es fácil aprobar unas oposiciones, no es fácil, si no, pues todo el mundo aprobaría y todos sabemos que se presentan miles de personas y son muy pocos los que aprueban. No hay fórmulas mágicas para aprobar, no hay ningún algoritmo matemático para aprobar. Solamente con trabajo, trabajo y trabajo se puede aprobar. ¿Es imposible? No. Está claro que todos los años entran cientos, casi miles de personas en las administraciones públicas porque se ganan sus oposiciones. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Es muy difícil? No es muy difícil. Es posible, insisto. Todos los años entran. Si a mí me preguntaran cuál es la mejor forma de estudiar para unas oposiciones, sin duda diría que leerse la ley. No va a haber nada de lo que pregunten que no venga en la ley. Pero ¿realmente alguien es capaz de leer la ley? Fijaros, un simple detalle. El día 9 de noviembre, es decir, hace muy poquito tiempo, se ha publicado una nueva ley de contratos del sector público. Simplemente deciros, no os voy a decir ya ni el número de artículos que tiene, simplemente deciros que solamente esta ley tiene 294 páginas de letra del BOE, es decir, de letra pequeñita. Si tuviéramos que solamente leernos esto, o si tuviéramos que leernos la Constitución, o si tuviéramos que leernos la Ley de Procedimiento Administrativo, o el Estatuto Básico del Empleado Público, evidentemente habrá quien puede hacerlo, pero no todos estamos a ese nivel. ¿Creéis que alguien sería capaz de ganar un oro olímpico sin un preparador? Sin un preparador físico, técnico. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a ser vuestros preparadores. Os vamos a decir las materias, las
la forma en que tenéis que afrontar los exámenes. Os vamos a decir qué artículos son los más importantes y cuáles realmente, pues a lo mejor no merece la pena leerlos porque son de simple procedimiento. No queremos que perdáis el tiempo con cosas que realmente no os van a ayudar para las oposiciones. A lo mejor para otras cosas sí, para vuestra cultura personal, para una carrera, pero para las oposiciones no. Entonces vamos a procurar que no perdáis el tiempo, que todo el tiempo que dediquéis a los estudios sea tiempo útil. Por eso os decía, vamos a evitar tecnicismo, vamos a llevar un lenguaje claro y de la calle, vamos a daros las herramientas para ayudaros a llegar al éxito. Para nosotros lo más importante es vuestro éxito. Realmente es así. Vamos a procurar que leáis lo menos posible, las cosas realmente necesarias. Vamos a evitar que esto sea un premio de literatura. Realmente vuestro tiempo es muy importante y vuestro tiempo lo tenéis que dedicar a las cosas importantes. Vamos a procurar que los vídeos sean amenos. Eh, Amenos en el sentido de que os vamos a explicar la práctica desde dentro, porque estos vídeos van a ir dirigidos a explicar las cosas de forma clara y real, cómo se aplican. Muy práctico. Vamos a poner muchos ejemplos. De manera, insisto, que cuando estéis en el día del examen se os venga a la mente esos ejemplos que hemos puesto, ejemplos prácticos. Evidentemente, en unas oposiciones influyen otras variables. Influye la suerte. Realmente hay quien le ha tocado la quiniela o ha acertado la quiniela poniendo todos uno, pero muy poquitos, muy poquitos. Si os digo, es imposible aprobar unas oposiciones sin estudiar. También hay que tener un poco de suerte, evidentemente. Habrá preguntas que sí hayamos estudiado, preguntas que no hayamos estudiado. Componente suerte en la vida funciona para todo. Pero bueno, también puede ser que el día que vayamos al examen nos pongamos enfermos, que hayamos tenido algún tipo de incidente, que se pinche la rueda. Todo participa de este tipo de suerte. Todo esto influye. Pero de verdad, si vamos preparados, vamos con trabajo y vamos con un método, es muy fácil que tengamos algún día, en algún momento, acceso a la función pública. Ya os digo que en métodos, en la Academia Métodos, os vamos a dar esas herramientas y esperamos teneros con nosotros en este curso de preparación de las oposiciones del grupo C2 para auxiliares administrativos de la Junta de Andalucía. Muchas gracias por vuestra atención.